Cambiamos radicalmente de asunto. Les tenemos que hablar ahora de la nueva Ley de Protección Animal. Aparentemente es una iniciativa legislativa para defender a los animales, pero llama la atención que incluso los amantes de las mascotas están en su contra. Está en juego la cría de particulares, la compra de animales en tienda o la reconversión de los zoológicos incluso. Tiene más datos nuestro compañero Roberto Macedonia. Adelante, Roberto. ¿Qué tal, María? Exactamente, esas son algunas de las cuestiones que esta Ley de Protección Animal va a poner en jaque. Vamos a desgranar uno a uno algunos de los epígrafes más polémicos de esta ley. En primer lugar, ya lo mencionabas, la cría de animales. Por el momento lo que se sabe es que solo los profesionales podrán criar animales y tendrá que ser en criaderos regulados. Esto, que parece bastante normal, significa también que si su perro, si su gato tiene un cachorro, tendrá que criarlo un criadero profesional, no usted podrá hacerse cargo de esa cría. Es una de las cosas que regula esta ley, pero no la única, porque se acabaron las tiendas de animales. No más tiendas de animales, es otro de los objetivos de esta ley. Ya no se podrán comprar mamíferos, lo único que se podrá encontrar en estas tiendas son peces. Esto ha abierto el debate de los ingresos que genera esta industria y el sector está preocupado por una posible hecatombe económica. Además, tenemos que decirles que si usted tiene más de 5 mascotas en su casa, 5 gatos, 6 perros, tendrá que registrarse, como lo oye, como un núcleo zoológico. Sí, han oído bien, a partir de 5 mascotas su vivienda se considerará un núcleo zoológico. Pero no es lo único, porque precisamente los zoos también entran a debate, también están en el ojo de la polémica. No podrán comprar estas empresas nuevos animales, solamente podrán exhibir aquellos que ya tengan adquiridos y tendrán que convertirse los zoológicos en espacios de reinserción de especies autóctonas, así que cada vez será más difícil ver en estos lugares animales exóticos de otros lugares del mundo. ¿Y qué pasa con los espectáculos? Los espectáculos también se van a regular, desde las cabalgatas de Reyes, siempre y cuando lleven camellos o caballos. Y hablando de caballos, los caballos de las romerías también van a estar legislados a través de esta Ley de Protección Animal. Pero la pregunta que todo el mundo se hace: ¿qué va a pasar con los toros, con los espectáculos taurinos? De momento la ley no los prohíbe, pero desde el sector hablan de una persecución y de que con algunas medidas esto tendrá un serio perjuicio en el espectáculo taurino y también en el dinero que este genera. Pues muchas gracias, Roberto. Precisamente para hablar de este asunto nos acompaña hoy el presidente del Colegio de Veterinarios, Luis Alberto Calvo. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, un gran revuelo se ha formado al conocer esta ley de protección de los animales. ¿De qué manera les afecta a ustedes, los veterinarios, y qué opinión tienen de ella en líneas generales? Bueno, nosotros nos afecta, lógicamente, como a todo el mundo, y nos preocupa mucho. Y nos preocupa sobre todo pues que el borrador que hemos visto de este proyecto de ley pues adolece de graves deficiencias, yo creo, y sobre todo contradicciones, tergiversaciones y algo muy importante, que no describe muy bien el marco financiero que va a soportar todo esto, todo lo que genera esta nueva ley. En fin, nos preocupa mucho porque no tiene, desde luego, no está elaborada bajo criterios científicos desde nuestro punto de vista. Desde muchas asociaciones se está acusando al Gobierno de no haber sido rigurosos a la hora de hacer esta ley, que se ha tenido solamente en cuenta el asesoramiento de animalistas, por ejemplo. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Creen que ha sido así? ¿Que ha faltado asesoramiento de otro tipo de sectores? Hombre, desde luego nosotros, como representantes de la profesión veterinaria, no hemos sido consultados para la elaboración de este proyecto, de este borrador. Y todo indica lo que dice, de que ha sido asesorado por gente que seguramente tengan muy buena voluntad, pero desde luego en este caso no han tenido demasiado acierto. Bueno, hemos conocido algunas de los puntos, ¿no?, principales de esta ley. Quizá el que más revuelo generó incluso a las personas que tienen animales es la de sacarse un curso para poder tener perro. Pero hay otras muchas que yo me imagino también que atentan contra lo que ustedes están haciendo, ¿no?, que es su trabajo.
Sí, sobre todo generalizar y gobernar o tratar de gobernar a base de prohibiciones y de decretos. Hay muchas contradicciones que realmente no entendemos. Luego hay términos que tampoco entendemos. Un animal validado sanitariamente, no sé, son términos inventados que quizá quedan muy bien, y luego hay otros términos que parece que son traducciones del lenguaje anglosajón que sí que es verdad que tienen legislaciones avanzadas en este tipo de leyes o de reglamentaciones, y que han sido traducidos pues seguramente con poco acierto. A nosotros lo que nos preocupa es que no se trate realmente por el bienestar de los animales. Nosotros estamos para eso. No nos parece bien que, por ejemplo, un animal tenga que ser castrado obligatoriamente, porque dice que todos los animales se cederán o se de primeras esterilizados, o cuando convivan más de un animal debe esterilizarse a los del mismo sexo. Son cosas que parece que no tienen en cuenta algo tan importante como es someter a un animal a una intervención quirúrgica, y sobre todo sin ver el caso particular. No lo sé, nos parece que está un poco tomado a la ligera esto. Señor Calvo, ¿por qué esa tendencia a ignorar a quien sabe y a legislar o a intentarlo con Internet delante, supongo, y a lo que salga, sin escuchar a los profesionales? Porque si ustedes están en contra, bueno, no es que están en contra, pero no les parece bien cómo está el proyecto, si los encargados de los comercios también, si, bueno, ya no les voy a contar los caballistas de las romerías o los taurinos, y ya los de los perros de caza, si casi todo el mundo que tiene animales en contra, es decir, ¿cómo se explica que se quiera imponer esta ley? No lo sé. Nosotros estamos a favor siempre del bienestar animal. Es más, la intención, el fin último del veterinario es velar por la salud pública, lógicamente, pero a través de la sanidad y el bienestar de los animales. Y siempre evitando el maltrato. Y siempre estaremos pues de ese lado. Lo que ocurre es que en este caso no nos han preguntado, y es que una ley de este tipo es muy delicada y hay que tener por lo menos un conocimiento profundo de la base con la que estamos trabajando, en este caso los animales de compañía, porque es que son seres vivos y no se trata de estigmatizar. Parece que las personas son todas malas, y como las personas son todas malas, pues vamos a ver y no les vamos a permitir que críen. Como son malos, pues vamos a mutilar a los animales, que por otro lado lo prohíbe en otros párrafos. Es decir, tiene una serie de incongruencias. Es una ley que hay que hacerla de nuevo, porque es que no se puede corregir nada, porque habría que corregirlo todo. Pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche en La Alternativa. Esperemos que les consulten a lo largo del trámite parlamentario. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Y seguimos hablando de animales, en esta ocasión de los lobos. Este animal ibérico está causando muchos estragos en España. Son muchos los ganaderos que se quejan de que se trate de un mamífero sobreprotegido. Mitificado por Félix Rodríguez de la Fuente, que contribuyó a su repoblación indudablemente, el lobo parece haberse vuelto inviolable, sin tener en cuenta su agresividad natural y su capacidad de reproducción descontrolada. Esto hace que los ataques al ganado pues sean inevitables. Y lo que es peor, el gobierno no parece hacer nada ni tener ningún interés, a pesar de las pérdidas económicas que genera este problema. Para abordar esta problemática nos acompaña hoy el naturalista y divulgador medioambiental Alex Lachsen. Buenas noches, Alex. Muy buenas noches, un gusto estar aquí. ¿Qué tal? ¿Se mitificó o se está mitificando excesivamente la figura del lobo hasta el punto de sacarlo de su naturaleza? De cara a la ciudadanía urbana, de la ciudadana urbanita, del asfalto, evidentemente no solo se está mitificando, sino que se está agrandando artificialmente un problema que ha existido de siempre en nuestros campos, en el sector rural, pero que se tenía absolutamente controlado
gracias a la gestión de conservación de esta especie en las distintas comunidades autónomas. Hay que recordar que el lobo a día de hoy no está en peligro de extinción, como venden los ecologistas, es una especie en franca expansión. El que está en peligro de extinción es el hombre del campo, la España vaciada, y se les llena la boca a muchos políticos sobre este término, España vaciada, pero luego no hacen más que ponerle palos en las ruedas al campo para que tenga pérdidas y pérdidas y pérdidas y ninguna ganancia, ¿no? Lo vemos en todos los aspectos. El lobo, donde hay ganadería en extensivo, no puede cohabitar con el ser humano por más que te vendan que sí, eso es imposible. Es mucho más fácil cazar una oveja, una cabra, un potro, un ternero, que un macho montés, un venado, un jabalí. Esta es de lógica, ¿no? Se vende la historia de que los ganaderos, en fin, no ponen medios para proteger sus rebaños, pero a veces es imposible. El ganado en extensivo no se puede estabular todas las noches, no, eso es imposible. Y luego estas leyes de protección, bienestar y derechos animales, derechos que no existen, hay que decir, o sea, una Dirección General de Derechos de los Animales no puede existir con ese nombre. ¿A qué lumbreras de este gobierno se le ocurrió poner derechos de los animales? Los animales no tienen derechos jurídicos de ningún tipo. El ser humano tiene obligaciones de cuidarlos, pero no. Pues estas leyes de derechos de los animales le ponen también palos en las ruedas a los propios pastores, porque se ven obligados a que una de las armas más poderosas para los ataques de lobo que existen en nuestro país y en todo el mundo donde hay lobos, son los perros mastines. Y estos perros obligan las legislaciones modernas hechas en los despachos por los animalistas a llevarlos atados. ¿Cómo vas a tener un mastín atado? ¿Qué va a defender? Los tienen que llevar atados muchas veces con bozal para que no asusten a los senderistas, recogesetas, paseaperros que hay por el monte y que protestan mucho. Este mismo tipo de personas que protesta porque se va de vacaciones a un pueblo y le despierta el gallo por la mañana, por ejemplo, porque huele a estiércol, ¿verdad? Bueno, y además incluso les impiden, por considerar determinado tipo de collares, como son las carlancas, que son unos collares con púas, que lo que hacen es proteger al mastín de la mordedura del lobo en el cuello. Lo consideran maltrato animal porque evidentemente si el lobo muerde eso se le destroza el paladar. Y es a donde muerde el lobo, al cuello del perro. Entonces, está todo en contradicción. O sea, no puedes pedirle al ganadero que se defienda, acusarle de no defenderse, de no tener mastines, de no querer gastar dinero en ellos, de no tener pastores eléctricos, de no estabular todas las noches el ganado. Hay mucho ganado que ni siquiera está cuidado por ganaderos ni por pastores. En el norte tenemos, todo el mundo conoce, por ejemplo, agapas vestas. Los caballos se bajan una vez al año, caballos que los ganaderos tienen no para ganar dinero, los tienen de bomberos en el monte, para que limpien el monte, caballos salvajes. Todo el mundo sabe que apagan más fuegos las cabras y los caballos y las vacas y todo el ganado suelto en invierno que los bomberos en verano. Estos caballos viven sueltos todo el año, una vez al año se les baja de los montes para sanearlos, cortarles las crines, desparasitarlos, hacerles los cascos, todo esto, en un festival que todo el mundo conoce, que también los animalistas están en contra de eso, y este es un ganado que está suelto, no se puede estabular. En Galicia, en Costa da Morte, que yo conozco ganaderos que tienen caballos salvajes allí, de 500 cabezas que tienen sueltas por los montes, me parece que el año pasado bajaron 2 potros, el resto se los comieron los lobos. Hay una cuestión que resulta difícil de comprender al profano, es decir, cuando se toman estas decisiones sobre el lobo se consultan a unas comunidades que los lobos solo los ven a través de la televisión, es decir, y se deja o se ignora la opinión de aquellas comunidades que verdaderamente conviven, cuidan y protegen y a su vez protegen el ganado. Bueno, esta protección del lobo, para incluirlo en el LESPRE, en el listado de especies de especial protección, esto llevaban tiempo buscándolo los ecologistas cuando, en fin, se les acabó la teta del lince que venían las subvenciones de Europa, como el lince ya está fuera de extinción, pues se fijaron en el lobo y, como digo, agrandaron esta problemática. Y llevaban pidiendo durante tiempo la protección a nivel nacional del lobo. La gente pensará que el lobo es una especie en peligro de extinción. No sabe la gente que efectivamente en los años 70, cuando Félix estaba vivo, quedaban unas 300 cabezas, 300 lobos, pero Félix, esto es historia que les escuece mucho recordar, Félix era cazador, el doctor Rodríguez de la Fuente era cazador, y él, en la ley de caza de 1970,
pide incluir el lobo como especie de caza mayor, como trofeo de caza mayor. Esto salva al lobo, porque antes era una alimaña que se podía perseguir de cualquier forma. A partir de ese momento tiene un valor y se cuida porque su cabeza tiene el mismo precio que la de un macho montés. Esto salva al lobo. Cuando en los años 80 entramos en Europa, somos un país que tiene muchos lobos junto con Italia, el resto no tiene ninguno, y entonces hacen una excepción con España y dicen, bueno, ustedes que tienen muchos lobos con problemas con la ganadería, al norte del Duero, donde está el grueso de la manada, hoy en día 4 comunidades, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León, va a ser gestionable. Y donde no hay lobos apenas, al sur del Duero, va a estar protegido. ¿Cómo se gestiona? Bien por caza deportiva o bien las propias administraciones a través de celadores, guardas, etcétera, es decir, que lo pagamos los contribuyentes. Pero lobos hay que matar, o sea, no puede aumentar excesivamente el tamaño de la población. A día de hoy, las comunidades que tienen lobos tienen al norte del Duero, tienen el 90 y tantos % de los más de 3.000 lobos que tenemos actualmente en España. No hay lobos en Valencia, no hay lobos en Baleares, no hay lobos en Canarias, en muchos sitios. Y a esas comunidades se creó primero un comité de expertos, de estos comités de expertos que tenemos en España, ¿verdad?, para decidir si había que proteger al lobo. En este comité de expertos no había ningún especialista en lobos, ninguno. Mira que en España los tenemos muy buenos, ¿eh? Ningún especialista en lobos, y estaba dirigido por un ictiólogo. Y el único argumento científico que supieron dar para justificar la protección del lobo en toda España fue que era un bien cultural. El único argumento científico. Con ese informe se fueron a una votación interterritorial en la que, como muy bien dice usted, don Antonio, dejaron votar a todas las comunidades que no tienen lobos y que no los van a ver en su vida nunca. La primera votación con todo le salió mal. Entonces, Teresa Rivera quiso hacer valer, digamos, su voto de calidad. Le dijeron los abogados que no podía. Hicieron una segunda votación justificando que Ceuta no podía entrar informáticamente por fallos técnicos y Ceuta no votó. Y ganaron por un voto. Así pasan las cosas en este país. Y eso, más que el Consejo de Estado les devolvió por 2 veces el texto de la protección del lobo porque no justificaba que las comunidades autónomas estuvieran haciendo sus planes de conservación del lobo mal, porque estaba creciendo. Somos el país de Europa Occidental con más lobos a día de hoy. Más de 3.000. Bueno, pues con todo en contra, el Consejo de Estado, las comunidades que van a recurrir al Constitucional, todo, sacaron la ley. O sea, la pregunta es, ¿cómo es posible, don Antonio? Pues es posible porque en este país ahora mismo tenemos la mayoría más un diputado. Y les da lo mismo lo que digan. Se pasan el sector rural y el mundo rural por el arco del triunfo. Les da lo mismo. Ellos a su ley ideológica. Muchas gracias, señor Lachain, por estar con nosotros y explicar tan claramente esa diferencia fundamental entre lo que se piensa en el campo, en esa España vaciada, dicen algunos, y lo que se decide en las ciudades. Muchas gracias y muy buenas noches. A ustedes. Recuerden ustedes, esto es La Alternativa, procuramos darle lo que otros no le dan e intentaremos hacerlo también mañana. Así que muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.